responsable contándome uno de los problemas que había en algunas iglesias, de cómo muchos creyentes de nuestras iglesias se iban a otras denominaciones. Entonces me dijo Raúl, mira a ver si puedes hacer un manifiesto o un estudio o algo pues para evitar este problema. Pues dije, no te preocupes, que ya miro algo y digo, y te lo mando. Ya que estaba, pues no miré solo de esa denominación, ya miré de más. Lo hice en un manuscrito y se lo mandé al hermano y la dirección de España lo ha visto bien. Este libro o este manuscrito, como queráis entenderlo, pues creo que puede ser de bendición para muchos de nosotros. Amén. Hablándome de esto, que hablar algo del libro, también me comentó que hablar algo sobre la predestinación y ahora mismo estoy bloqueado, hermanos, porque tengo aquí muchas hojas para dar y no sé por dónde empezar. ¿De qué os hablo? ¿Del libro de la predestinación? Una panorámica del libro. Una panorámica del libro. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de este libro. Todo esto está escrito en el libro. Voy a decir algunas palabras. Uno de los detalles que quiero transmitiros es que no hay ninguna intención de condenar a nadie ni de insinuar que las personas que siguen o están involucradas en estos movimientos no son salvas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Todos ustedes saben que hay doctrinas que son principales en las Escrituras y hay otras doctrinas que no son principales. Lo podemos ejemplificar a los muros de carga y a los tabiques. ¿Entendemos, verdad? Dentro de la doctrina hay unas doctrinas que si tú niegas una de esas doctrinas, pues dejas de ser cristiano, salvo, iglesia y de Dios. ¿Lo entienden, verdad? Por ejemplo, una de ellas es negar la doctrina de la resurrección. Otra de ellas es negar que Jesucristo ha venido en carne. El que niega la encarnación, el tal es el espíritu del anticristo. Pero, por ejemplo, hay personas aquí que creen que la túnica de Jesucristo era verde y otros creen que era roja. Pues que te vaya bien con la túnica verde y yo voy bien con la túnica roja. Esto lo hemos entendido, ¿verdad? Hay miles de personas que siguen estos movimientos y estas denominaciones, pero que no entienden las doctrinas porque no tienen luz o han sido engañados. Y eso no implica que todas esas personas no sean salvas. ¿Lo hemos entendido? Hasta que no se diga lo contrario, eso es una obra que solamente lo distingue el Señor Jesucristo. El objetivo de este libro es traer luz de lo que hay detrás de todos estos movimientos y es manifestar la doctrina. Aquí no hay nada contra ninguna persona en particular. No tenemos nada personal contra Guillermo Maldonado, Cas Luna, Benny Hill, estos hombres que predican. No hay nada personal. Examinamos su doctrina a la luz de las Escrituras, la comparamos y nos damos de cuenta que hay muchas herejías y que debemos evitar. ¿Podemos decir un fuerte amén? ¡Amén! Bueno, yo voy a empezar hablando un poquito y después vamos por aquí. ¿Me puedes quitar el reloj, por favor? Libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Vamos a leer un verso de las Escrituras que creo que nos va a servir de trampolín para hablar un poquito de todo, un poquito solo. Dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Podemos darle un aplauso para Jesús? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La herejía que había en la iglesia de Colosas era una mezcolanza de judaísmo y gnosticismo incipiente que enseñaba la salvación por medio del conocimiento, no del evangelio, sino de ciertos misterios inventados por los hombres. El término gnósticos significa los que conocen.
Algunas creencias del gnosticismo, había muchas diferentes en aquellos movimientos y filosofías. Una de ellas, las más importantes, eran estas. Esto es lo que se predicaba en aquel tiempo, que fue la herejía más peligrosa a la cual se enfrentó la Iglesia primitiva, y que hemos visto, y ahora a través de algunos escritos, no solamente fue y ha sido la herejía más peligrosa de la Iglesia primitiva, sino que se ha convertido en la herejía más peligrosa de la actualidad en contra de la Iglesia. Bueno, ¿qué predicaban estos hombres falsos maestros gnósticos? Ellos creían que había dos dioses. Un dios inferior llamado Demiurgo, el dios del Antiguo Testamento que creó el universo, y un dios superior, al cual ellos llamaban el Ser Supremo, que ofreció la salvación del mundo. Ellos enseñaban que algunos decían que el Dios del Nuevo Testamento era el Ser Supremo, pero otros decían que aún el Dios del Nuevo Testamento era inferior a ese Ser Supremo. La literatura judaica, producida unos 2 siglos antes del Mesías, enfatizaba la absoluta majestad y soberanía del Dios Supremo, al cual llamaban Yahvé, sobre el mundo y la existencia entre Dios y el mundo de seres intermediarios entre el Ser Supremo y la humanidad, y por eso la aceptación de conceptos no bíblicos de la creación. Estos hombres gnósticos escribieron sus propios libros acerca de la creación, como también otros evangelios y otras epístolas. Los seres intermedios o emanaciones del Dios superior se llamaban pleoma. Se decían que el Mesías era una de esas emanaciones, que aunque fuera una de las más altas o la más alta, no era la única emanación del Ser Supremo, sino simplemente una emanación de Él. Las más bajas de todas esas emanaciones de Dios se las llamaba Demiurgo o Creador. Por lo tanto, enseñaban que el Padre del Mesías, el Dios de los cristianos, era muy inferior al Dios Supremo, y que las escrituras del Dios de los cristianos eran inferiores a la revelación o a la gnosis, conocimiento de este Ser Supremo. ¿Podemos decir amén? Amén. Más o menos lo hemos entendido, ¿verdad? Seguimos. Los gnósticos creían que había dos fuerzas eternas, el bien y el mal. A esta filosofía se la llama dualismo. Y que la fuerza del mal, escuchad esto, creó el universo. Enseñaban que el pecado no existía en el corazón, sino en la materia y en el cuerpo. Como esa emanación inferior de Dios creó el mundo material, toda la materia era mala. Lo entendemos, ¿verdad? De ahí partía el gnosticismo. Para ellos, la redención era la liberación del espíritu, que era perfecto y bueno, del cuerpo material, que era malo. La resurrección del cuerpo era enfáticamente negada. La salvación venía a través del conocimiento, la gnosis, que era impartida por el Redentor. La humillación del Redentor consistía, según ellos, en dejar el mundo de la luz para bajar a nuestro mundo, para recoger los espíritus encarnados en cuerpos o atados en la materia. Creían que este Redentor, Jesús, no podía tener un verdadero cuerpo. Esto es muy importante. Que el Verbo fue hecho carne tenía que ser explicado para que significara otra cosa, pues ya que ellos creían que toda materia era mala, como el Hijo de este Dios o esta emanación iba a tomar un cuerpo material, el cual era pecaminoso y malo en sí mismo. Por lo tanto, empezaron a enseñar que el Cristo no tenía un cuerpo real, porque al ser la materia mala, Cristo no podía tener esa materia mala en sí mismo. Y empezaron a dar explicaciones, que el Mesías tenía un cuerpo, pero que era fantasmal, de tal forma, decían ellos, que caminaba y no dejaba huellas, que en realidad no nació, y que no sufrió en la cruz, que el Joshua sí era un ser humano ordinario, sobre el cual vino la segunda persona del Verbo en el bautismo,
y que se apartó de él en el Getsemaní, y que quien murió en la cruz fue solamente el Jesús humano. ¿Lo entendemos? Amén. Y se hacía una distinción entre el Mesías celestial y el terrenal. Es por esto que, negando todas estas filosofías satánicas, el apóstol San Pablo empieza a decir en el verso 9 esto que hemos leído: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estos maestros gnósticos negaban que Jesús tuviera un cuerpo real, que Jesús hubiera encarnado, que Jesús hubiera nacido, que él pudiera ser tocado, porque claro, la materia era mala, estaba sucia, lo que importaba era el espíritu. Pero tiene que decir el apóstol San Pablo: en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad. Cristo era Dios. Yo hubiera dicho amén. Amén. Y Cristo tomó naturaleza humana. Él no era un Dios rebajado, ni tampoco un hombre divinizado. Él era todo Dios y todo hombre. Por eso dice el apóstol San Juan que también luchaba contra estas herejías tan terribles. Cualquiera que niega que Jesucristo ha venido en carne, el tal es el espíritu del anticristo. Amén. Bueno, estos gnósticos eran como un grupo de élite dentro de la iglesia. Para que lo entendamos, era un sacerdocio sobre el sacerdocio. Era un grupo de gente, según ellos, escogida, que tenía un conocimiento más profundo de los misterios de Dios, un entendimiento sobrenatural de todas las cosas de Dios. Por eso menospreciaban a los creyentes normales, dándoles a entender que ellos estaban con los rudimentos de la doctrina, y creaban como una casta sacerdotal de superespirituales dentro de las iglesias, menospreciando las enseñanzas de los demás apóstoles, pues ellos decían, tenían una gnosis, un conocimiento sobrenatural que les hacía entrar en una élite espiritual. Podemos decir un fuerte amén. Amén. Para no ser cansino, porque yo sé que lo soy, lo hago por encima, ¿vale? El cristianismo fue influenciado por el gnosticismo por lo menos en 7 maneras. Primero, en medio de la confusión general introducida por los gnósticos, la Iglesia estaba obligada a establecer ciertas normas que los que querían ser cristianos tenían que aceptar. Habiendo esta disensión dentro de doctrina, dentro de la misma esencia de la Iglesia, tuvieron que crear los padres de la Iglesia una serie de normas para manifestar quién era Iglesia verdadera. Con el paso de los siglos, todas esas normas se pervirtieron y dieron a luz a lo que ahora vemos que es una malformación del Evangelio, que es la Iglesia católica. Podemos decir un fuerte amén. Amén. La defensa de la fe cristiana llevó a la formación de los dogmas cristianos expresados en terminología filosófica de aquel tiempo. El énfasis gnóstico sobre los misterios, signos espirituales e impresionantes ritos que ellos tenían inducía a los más primorosos servicios litúrgicos en las iglesias. Eso llevó con el paso de los siglos a la deformación de las misas con esas vestiduras, esa simbología, etc. El dualismo gnóstico y su odio a la materia pavimentó el camino para un movimiento que se manifestó siglos después, el ascetismo cristiano, el cual llevaba a las personas a una vida monástica. Porque claro, ya que toda materia es mala, ¿qué hay que hacer con ella? Castigarla, golpearla, imaginarla. Por eso, en algunos de los versos de las Escrituras hablan sobre estas situaciones. Y fijaos lo que dicen las Escrituras sobre estos que mortificaban el cuerpo. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, 16 al 23. La materia es mala. ¿Qué hay que hacer entonces con el cuerpo? Matarlo. ¿Qué se deformó? Los monasterios, con las penitencias, con las cargas, con el sufrimiento. Este movimiento también produjo el sentido contrario. Es terrible, hermanos. Ya que la materia era mala y el espíritu intrínsecamente bueno, algunos maltrataban mucho el cuerpo a través de duras disciplinas. Pero otros dijeron, la materia es mala, el espíritu es bueno, nada de lo que haga en la carne afecta a la pureza del espíritu. Y se lanzaron a un desenfreno tal que decían, yo puedo pecar lo que me dé la gana y hacer lo que yo quiera, porque todo eso es en la carne, pero el espíritu que es bueno no se contamina. El Señor reprenda todas las doctrinas del diablo. Amén. ¿Vais entendiendo? Por un lado, se golpeaban, se mataban, se quitaban de comer, de beber, y por otro, producía un desenfreno terrible. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente importante, ¿dónde estaba? Dentro, y la materia no valía para nada. Fijaos, los seres intermediarios, emanaciones de los gnósticos, pavimentaron el camino para los santos de la Iglesia Católica. Obsérvese la posición relativa, por ejemplo, de la Virgen María en el sistema católico. ¿Os habéis dado cuenta? Una emanación que sale del Ser Supremo, que es intermediaria entre el Dios Todopoderoso y la creación que es mala. Esa influencia gnóstica pavimentó el camino para los santos que ahora vemos en la Iglesia Católica. ¿Me dejáis deciros unas palabras? A ver si lo encuentro, porque tengo tantas páginas por aquí. Examinando estas doctrinas y examinando también la Iglesia primitiva, pues si hay alguna doctrina que ahora vemos extraña, mirando la Iglesia primitiva tenemos que encontrar si eso era cierto en los padres de la Iglesia o no. En los escritos de la Iglesia primitiva había un grupo religioso que era llamado herejes por los cristianos primitivos. Y estos cristianos primitivos disputaban fuertemente esta doctrina de la Iglesia sobre la salvación y las obras. En oposición a los cristianos primitivos, estos hombres enseñaban que el hombre está totalmente depravado. ¿Por qué? Porque la materia es mala. Que somos salvos por gracia solamente, porque como no hay nada bueno en el hombre y el hombre está absolutamente depravado, no se puede salvar a sí mismo. Que las obras no tienen que ver con la salvación y que una vez que son salvados no podían perder la salvación. Bueno, ¿quiénes eran estos herejes que identifican los escritos de la Iglesia primitiva? Los gnósticos. Los gnósticos enseñaban la depravación total del ser humano, que el hombre solo podía salvarse por gracia y que la salvación, una vez alcanzada, no podía perderse. Por eso, fijaos en esto, la división superficial de la humanidad en dos grupos, los que
que son elegidos y los no elegidos, pavimentó el camino para siglos después que viniera la doctrina de la predestinación. Hoy el movimiento gnóstico ha continuado viviendo hasta nuestros días. ¿Podemos decir amén? Amén. Bueno, ¿qué tiene que ver esto del gnosticismo con lo que estoy hablando o voy a hablar? El gnosticismo es la rama y el origen de las doctrinas que vamos a hablar en esta tarde. Ese conocimiento supremo que separó el mundo en dos grupos, los elegidos y los no elegidos. Fue lo que pavimentó para que siglos más tarde naciera la doctrina de la predestinación. Los gnósticos enseñaban en la iglesia primitiva todo esto. ¿Pero qué ha sucedido ahora? El conocimiento del gnosticismo está actuando hoy en la iglesia, en el siglo XXI. Ahora estamos viendo movimientos dentro del mundo evangélico que propugnan ser aladides o defensores de nuevas unciones, de las últimas revelaciones de Dios, que solo los que están en la unción pueden recibir. ¿Os suena esto? ¿Os suena? Solo los que tienen la unción pueden recibir estos moveres. Y están aparcando las escrituras y están espiritualizando todo, incluso sus propias locuras y desviaciones. Creo que no es casualidad, como nada que hay en la Biblia, que gran parte de los escritos apostólicos traten sobre este espíritu anticristiano y tan pernicioso. Hoy en día debemos de estar vigilantes ante los nuevos gnósticos que tratan de racionalizar a Dios o compatibilizar su palabra con el pensamiento de este mundo y reducen a Dios a un esclavo. Al final el espíritu del gnosticismo que aún perdura y se está infiltrando en las congregaciones que tienen poco fundamento en la palabra de Dios y que se atienen más a modas espirituales, a profecías de todo tipo y a moveres supuestamente del espíritu sin base bíblica. Estos ungidos tienen verdadera comunión con Dios. Incluso muchos de ellos lo ven físicamente en sus reuniones. Incluso alguno de ellos ha anunciado públicamente en televisión de que Jesucristo en forma humana iba a aparecer en algunos de sus cultos. Pasan largas horas en una comunión extraordinaria con seres celestiales y con revelaciones maravillosas. Cosas que después de 40 años nosotros ni las ponemos. Te traen tratamientos espirituales para ser un gran cristiano en 40 días. Si tú sigues estas pautas, te vas a convertir en un cristiano con éxito y con unción. Y te hacen subir en peldaños de conocimiento cada vez más. Ahora eres amigo, después eres hermano, después eres discípulo íntimo. ¿No te suena todo esto a gnosticismo? Un conocimiento que nadie más tiene. Una revelación que nadie más tiene. Mirad, os voy a decir algo. Nada del Evangelio es nuevo. Toda herejía que a ti se te ocurra, ahora ya ha salido. Ni para eso somos originales. Ahora dices, voy a hacer una secta y voy a mezclar los mormones, los testigos de Jehová y los niños de Jesús. No te preocupes. En el pasado hubo uno que hizo algo así. Y tú examinas y dices, válgame Dios, ni para esto, ni para eso aciertas. ¿Qué te piensas? Que después de 2000 años de cristianismo con las escrituras y las mentes más prominentes de todo el mundo occidental estudiando las escrituras, ¿te piensas que vas a tener revelaciones nuevas? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Todo lo que está en el cristianismo ya ha sido inventado.
lo bueno y lo malo. Y no hay nada extraño en lo que estamos haciendo. ¿Quieres saber el nuevo camino más cercano para tener un conocimiento íntimo con Dios? Ora. ¿Quieres saber el nuevo libro que tiene todos los pasos para ser un cristiano? Te lo digo. La Biblia. Señor. Si no lees la Biblia, ¿para qué lees libros? ¿Queremos atajos? Pues te voy a dar un atajo. Hay un capítulo, ¿qué hora es? ¿Me dejáis 15, 20 minutos? Ahora que empieza lo bueno. ¿Una hora? O tres, bueno. Gracias. Bueno, todo esto que estoy hablando, ¿qué problema hay? Mirad. He puesto aquí muchos folios, 120 o 140 folios, o sea que voy a hablar 4 cosas por encima. Mirad. Hay ahora mismo un movimiento en el mundo evangélico. Y en este movimiento se está anunciando un avivamiento mundial. Un avivamiento mundial de las naciones. Está en este movimiento neopentecostal que dice que viene un avivamiento. Hermanos, yo no niego que haya avivamientos localizados. Es más, oro todos los días para que Dios traiga avivamiento. Amén. Creo en el avivamiento. Pero no veo avivamiento en el mundo evangélico. Veo apostasía. Lo que muchos llaman avivamiento es apostasía de la fe. Porque mirad lo que os voy a decir. Puedes tener budismo sin Buda. Puedes practicar el ser musulmán y no está Mahoma. No puedes ser cristiano sin Cristo. Amén. Y sin su palabra. Amén. Es imposible. Lo que muchas veces ahora llamamos avivamiento es avivamiento, o es agitamiento, o es avivamiento. ¿Me dejáis un minuto? Tenemos tanta ansia de que Dios se mueva que no hacemos una criba de lo que estamos haciendo y permitiendo en nuestras iglesias. Vuelvo a decir, creo en el movimiento soberano del Espíritu Santo. Creo en el don de lenguas, creo en la sanidad, creo en las visiones, creo en las profecías. Creo que Dios puede coger a una persona, revolcarla en el suelo y cambiarla en un instante. Es más, como lo creo, lo anhelo. Pero muchas veces, hermanos, estamos permitiendo dentro de nuestras congregaciones movimientos que no emanan de la palabra. ¿Qué es avivamiento? Que venga uno y empieza a saltar. Si fuera por eso, hermanos, de verdad que salto poquito. Pero saltaba. Contigo y tú conmigo. Pero el problema es que salto, viene uno, ora, me tira al suelo, me levanto, vuelvo a orar, me vuelvo a tirar al suelo, me pego una patada en los riñones, me levanto, ¿qué tal, chacho? Me duele, siento como aquí siento algo. Pero entré con un vicio y salgo con el vicio. Entré con un pecado y salgo con el pecado. Entré que no te hablaba, que te odio, y salgo del culto y no te hablo y te odio. Entré, salté, me caí, me revolqué, salí y salgo con un pecado de condenación practicado. El verdadero avivamiento no viene de una emoción de la carne. El verdadero avivamiento viene cuando el Espíritu Santo te hace ser más santo para Él. Ese es el verdadero avivamiento. Cuando cambia tu interior, cuando hay más santidad. Ese es un problema. Mirad, estamos ahora en una apostasía terrible en el mundo evangélico. La palabra apostasía significa deserción, rebelión, abandono, retirada, separación de aquello a lo cual se ha acercado antes. Es cortar la relación salvadora de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y verdadera en la fe. Eso es apostatar.
Apostatar es cortar. Ese sarmiento, dejarlo caer, se seca. Eso es un apóstata. Es cortar la relación vital con Jesús. No puede haber cristianismo sin Jesús. Bueno, ¿cómo se ve esa apostasía en el mundo evangélico hoy en día? Primero, hay síntomas de la apostasía. Mirad, creo que estamos en los últimos tiempos no porque haya terremotos, ni porque haya hambres, pestes ni guerras. Eso es una equivocación, tomar esas señales proféticas para la venida de Cristo. Esas son señales proféticas para la venida de Cristo con su iglesia. Para el rapto de la iglesia no hay señal, no hay profecía, no hay nada visible. Bueno, entonces, ¿qué señales hay de los últimos tiempos y del rapto? La apostasía. En los últimos tiempos, dice Pablo, muchos apostatarán de la fe, creerán en doctrinas de demonios. ¿Os acordáis? Por lo tanto, los últimos tiempos está unido a una señal no física, sino doctrinal. La apostasía manifiesta que estamos en los últimos tiempos. Y cuanto más cerca estemos del arrebatamiento, más falsas doctrinas van a salir. Mirad, os lo voy a decir de una forma muy sincera y muy sencilla. Hasta ahora, las divisiones que ha habido en nuestro pueblo han sido por administraciones. Y eso son tonterías. Mira que uno se cae de lado. Y yo no veo que se caiga de lado, se tiene que caer para adelante. Y tú se tiene que caer para atrás. Pues hacemos un acuerdo. Mira, tú dices para adelante, tú dices para atrás, tú dices para la derecha. Que se caiga para la izquierda y todos contentos. Pues ya está. El que se vuelva a caer para la izquierda, pues ya está. Pero ahora ya no va a haber división por movimiento. Ahora la división dentro de las iglesias va a ser por doctrina. Y os voy a decir algo. ¿Sabes por qué cuesta tanto identificar a los falsos maestros y profetas? ¿A que no sabes por qué? Porque van a salir de nosotros. ¿Qué dice? Lo que dice la Biblia. Y dice más verdad la Biblia que yo. ¿Por qué cuesta tanto identificar al falso profeta? Porque tiene un buen origen, pero se desvía. La Biblia nos llama que el siervo de Dios tenemos que vigilar la ley. Tu deber como siervo es examinar las doctrinas que se predican. No puedes consentir que se enseñen doctrinas falsas en tu iglesia. ¿Me dejáis decir una palabra? Amén. Yo no entiendo a mucha gente que hoy en día me llaman y me dicen: Raúl, sí, dime, vente aquí a tal sitio. Sí, ¿qué ha pasado? Es que tenemos un problema doctrinal. Pues ¿qué sucede? Porque hay mucha gente que cree en el judaísmo. Bueno, sí, incluso algunos niegan que Jesús es Dios. ¿Qué dices? Sí, tráenos un estudio de que Jesús es Dios. Tráenos otro estudio sobre este tema. ¿Y qué hacen los obreros locales? ¿Qué están haciendo? Porque esto no nace en un día. Esto nace en años de gestación. Y estamos permitiendo que personas de nosotros traigan doctrinas erradas, pero como es mi primo, como es mi amigo, como es mi compadre, lo dejo. Estamos permitiendo que por años trabajen dentro de las iglesias. Y cuando los confrontas después de años, hacen así y se llevan iglesias enteras. ¿Sabes a quién había que disciplinar? A los obreros que están consintiendo eso con su cerebro. La Biblia dice: al que enseñe falsa doctrina después de alguna amonestación, señálalo. Aquí no estamos hablando, hermanos, de doctrinas que no tienen fundamento. La túnica roja o verde.
Estamos hablando de doctrinas que niegan la deidad de Jesús. El que cree eso no es salvo. Es que no lo entiendes. El que crea esa doctrina se va al infierno. Y no podemos permitir que dentro de nuestras iglesias Satanás siembre mala semilla. Conviértete en vigilante de la iglesia. ¿Cómo se manifiesta la apostasía? Mirad, primero, está habiendo a nivel mundial un sincretismo religioso, que es una manifestación de la apostasía. Me explico. Hay un movimiento entre muchos llamado Parlamento Mundial de las Religiones. Es un organismo que trabaja para la unidad religiosa del mundo. Está dirigido por un pastor evangélico presbiteriano llamado Bill Fica. En este encuentro interreligioso más multitudinario y diverso del mundo, católicos, musulmanes, judíos, budistas, representantes de las religiones del mundo se unen para buscar la unidad de credo y de propósitos. ¿Qué te parece? Vamos a hacer una reunión ecuménica. Nos juntamos con los musulmanes, con los judíos, con los budistas, con los testigos de Jehová y los evangélicos. Y buscamos unirnos. Pero claro, hay un problema. Es que tú, para unirte con esos movimientos, tienes que rebajar la doctrina que te separa de ellos. Hay una muchacha endemoniada hasta los ojos. Tenía un espíritu de pitón y daba mucho dinero a sus amos. Cuando va Pablo a Filipos, de aquí sacamos muchas doctrinas, muchas. Aquí, de esta pasada se pueden sacar para contrarrestar muchas doctrinas que hay ahora muy modernas. Va esta muchacha y empieza a decir: estos son siervos del Dios Altísimo, que os predican el Evangelio de la salvación, escuchadles. Y va Pablo y no le hace ni caso. Esto es para los que creen en la guerra espiritual extremada, que nada más van buscando demonios por todos lados. Se apaga la luz, te reprendo. Se cae un niño, te reprendo. Se funde un fusible, te reprendo. ¿A qué te reprendo? Tu nombre, tu boca tiene que estar llena de Cristo. ¿Qué hace Pablo ante el demonio? Ni caso. Ni caso. Porque el creyente tiene que obedecer a Cristo. Y solamente se fija en Satanás cuando se interpone entre Cristo y él. El creyente no busca demonios, ni liberar territorios, ni personas que están poseídas que no se quieren arrepentir de sus pecados. El creyente no estudia nombres de demonios que están en libros esotéricos de brujería para nombrarlos por su nombre y expulsarlos. No, el creyente depende del Espíritu Santo. Pablo, ¿a qué iba allí? A predicar, no hace ni caso a la endemoniada. Porque la verdadera guerra espiritual es esta: ser fiel con Dios y predicar el Evangelio. Esa es la guerra espiritual. Y ahora la muchacha, todos los días, y cansado después de muchos días, se volvió a ella, dice, y reprendió el espíritu y se marchó. Bueno, ¿por qué se enfadó Pablo? Si les estaba elogiando. Ustedes pueden mirar en el original o en diversas versiones de las Escrituras, y lo que decía la muchacha es muy significativo. Estos son hombres de Dios que os anuncian un camino de salvación. No el camino de salvación. Lo que estaba diciendo es: hay muchos caminos por medio de los cuales puedes ser salvo. Eso es lo que predica el sincretismo religioso. Que hay un solo Dios verdadero, que el Dios de los judíos, que el Dios de los musulmanes, que el Dios de los cristianos, que el nirvana que predican los budistas y los diversos movimientos religiosos es el mismo, pero que hay diversos caminos para ser salvo, que puedes ser salvo siendo judío, que puedes ser salvo siendo maometano, que puedes ser salvo siendo católico, que puedes ser salvo testigo de Jehová.
soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solo hay un camino verdadero que lleva al Padre. Es Jesucristo. No hay más caminos. No hay más formas de salvarse. La gente no se salva creyendo en sus propias filosofías. Solo Jesús puede salvar. ¿Y qué sucede? Cuando yo me reúno con otras sectas o movimientos de este mundo, tengo que rebajar los principios doctrinales para que haya unidad ecuménica. ¿Qué me separa a mí de los budistas? ¿Qué me separa a mí de los maometanos? ¿Qué me separa a mí de los testigos de Jehová? ¡La doctrina! Entonces, ¿qué hacen? Muy sencillo. Como es más importante la unidad que la doctrina, porque todos los caminos llevan a Roma, pues vamos a buscar un movimiento ecuménico y no nos damos cuenta que cuando venga el anticristo o la bestia, ¿de quién piensa que la bestia es la suegra? Puede ser en algunos casos, en algunos, no en todos. Hay quien piensa que la bestia es el yerno, la bestia. Pero la bestia tendrá un imperio militar. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra esto? Tendrá un imperio económico, ¿sí o no? Pero también habrá un imperio religioso, una iglesia apóstata mundial. Y dice la Biblia, y vi a uno con apariencia de cordero, pero su voz era voz de dragón. El falso profeta, que dirán, este es el Dios que os salva. ¿De dónde piensas que va a haber un movimiento de una iglesia mundial? ¿De dónde piensas que viene? Estos son síntomas de la manifestación futura del anticristo. ¿Por qué se ve que estamos en los últimos tiempos? Porque hay un sincretismo religioso y un intento de unidad de todas las religiones del mundo. Es la punta de lanza de un movimiento ecuménico mundial. ¿Podemos decir un fuerte amén? ¡Amén! Esto nos lleva a doctrinas bíblicamente fundamentales diluidas para intentar unirnos con estos movimientos. Por lo tanto, con el paso del tiempo, cada vez en las misiones evangélicas va a haber menos fundamentalismo doctrinal. Amén. Doctrinas que veíamos importantes, doctrinas que veíamos Monte Everest, se están diluyendo a pasos agigantados. ¿Sabéis por qué? Mirad, os pongo un ejemplo muy sencillo. Esto no está en el libro, pero bueno. Hace unos años atrás, cuando había alguna secta, cogía unos versos de la Biblia y los explicaba a su manera. Y los versos de la Biblia que contradecían ese movimiento secta, no los daban ni cuenta. Los pasaban por alto. Ahora no. Ahora se crean Biblias a la carta. Porque dijo Satanás, ¿para qué vamos a ir contradiciendo las doctrinas? Vamos a ir al original. Vamos a atacar la Biblia. Esta versión, la versión Reina Valera del 60, antes las editoriales querían transmitir la verdad. Por eso hacían Biblias. ¿Te das cuenta que ahora te sale una nueva versión de las Escrituras cada 2 meses? ¿Sabes por qué? Porque ahora no interesa la verdad, interesa el dinero. La nueva versión internacional, la que ha salido el año pasado, se la llama la Biblia de los homosexuales. ¿No lo sabían? 27.000 palabras de los manuscritos originales han sido quitadas. Despenaliza la homosexualidad como pecado y lo traduce como prostitución sagrada. Bueno, ¿quién va a hacer caso a esto? ¿Quién va a hacer caso? Jesucín, ¿quién va a hacer caso? ¿Saben ustedes ahora que hay en todo el mundo un movimiento de iglesias evangélicas homosexuales? Ah, ¿no lo sabían? Sí. En las iglesias vamos a tener que hacer 3 filas de bancos. Vamos a tener que hacer 3.
homosexuales. Lo va a tener que hacer para hombres, para mujeres. Dios nos perdone. Perdone, Dios. Es de risa. ¿Saben ustedes que la Iglesia luterana, la que fundó Martín Lutero, uno de los padres de la Reforma, hace unos años ha admitido a ministerios homosexuales? ¿Saben lo que significa eso? Hoy era Iglesia de Cristo. Ha admitido esa herejía, ha pasado a ser iglesia apóstata. Cualquier persona que sabiendo esto pertenece a esa iglesia no se salva. ¿Sabe usted que otras iglesias en Estados Unidos están permitiendo ahora mismo la entrada de ministerios homosexuales? Esto es apostasía. Te voy a hacer ahora una pregunta. Siervo de Dios, ¿cuánto tiempo crees que te vas a enfrentar en tus iglesias a estos problemas? ¿Cuánto tiempo piensas que vas a tener paz? Que no te van a asaltar en tus iglesias estos problemas. ¿Qué estás estudiando sobre el tema? ¿Qué soluciones estás dando como hombre y varón de Dios? ¿Qué sabes sobre el tema? ¿Cómo se puede ayudar en estos casos? ¿Qué doctrina bíblica tenemos? Nada. ¿Y sabes cuál es el problema? Estamos viendo que se acerca un camión dando bandazos a 140 kilómetros por hora. Estamos en medio de la carretera y nos quedamos parados viéndolo. No hacemos nada. O te preparas o el tren te pasa por encima. Hay una infiltración de doctrinas y filosofías orientales expresadas en el más grande movimiento satánico de la historia, llamado el movimiento de la Nueva Era. ¿Qué es la Nueva Era? Es la mayor de todas las sectas, abarca casi todo, desde la meditación trascendental hasta terapias pseudomedicinales, yoga, chakras, karma. Tiene influencia ahora en la música, en la moda, el cine, el pensamiento, la filosofía contemporánea, las escuelas, la educación. Es una secta con una influencia múltiple. Hay sectas que son fáciles de identificar porque tienen un rótulo en la puerta que lo indica. Sin embargo, existen sectas que no tienen un rótulo, ni un cuerpo, ni un local, que son simplemente una influencia que se infiltra en las iglesias sanas. Esas son las peores. Promueve el movimiento ecuménico, la unidad de todas las religiones, el universalismo, que significa que todo el mundo se salva. Sostiene que cada edad ha descendido un Maitreya o maestro ascendido, tales como Buda, Confucio y, claro, Jesucristo. Adoctrinan a sus seguidores a recibir instrucciones e influencia de espíritus guías, espiritismo, portales interdimensionales, seres astrales. Por lo tanto, es un movimiento filosófico y religioso muy amplio. Los estudiosos de este fenómeno nos dicen que es muy difícil describirlo. Es un monstruo de 1000 cabezas. No es un movimiento, pero se encuentra bajo esa figura. No es una religión, pero se encuentra en muchos casos como una religión. No es una filosofía pura, pero académicamente se encuentra como tal. Cabe decir que la nueva era es una manera de pensar, un conjunto de valores que comparten personas de diversas organizaciones e instituciones, formando una megared o red de redes que se entrelazan entre sí. Estas redes son las que hacen posible la relación entre los diferentes movimientos independientes y entre sí, pero que tienen las mismas metas, la misma filosofía, el mismo fin, por ser Satanás el mismo autor. El Señor reprenda este movimiento. Amén. Bueno, ¿dónde está la nueva era? En nuestras iglesias. Ahora mismo muchos líderes cristianos prominentes han sido pervertidos por la nueva era. Líderes muy populares en quienes confían muchos creyentes han sido pervertidos por esta doctrina, de tal forma que abierta o encubiertamente están enseñando y predicando doctrinas de la nueva era. Una de las filosofías de la nueva era es que enseña que el hombre es Dios. ¿Qué le dijo Satanás, la serpiente, a Eva? Come, porque el día que comas serás como Dios. De ahí sale la nueva era, de Satanás. Bueno, lo que nosotros llamamos maestros de la fe hablan repetidamente del hombre como perteneciente a la clase de Dios. Charles Cobb, un famoso predicador norteamericano, dijo: Jesús dijo, sois dioses. En otras palabras, Adán era el Dios de la tierra.
El hombre fue creado para que fuera Dios sobre la tierra. Eso lo predican sobre los púlpitos. Robert Tilton, pastor del Centro Misionero Mundial de la Palabra de Fe en Dallas, Texas, ha escrito: tú eres una criatura de la clase de Dios. Originalmente fuiste designado para que fueras como un Dios en este mundo. El hombre fue designado, creado por Dios, para que fuera el Dios de este mundo. Naturalmente, el hombre perdió su dominio y se lo entregó a Satanás, que vino a ser el Dios de este mundo. Bueno, ¿y quién es este Charles Cash que me estás diciendo, chacho? Que yo no sé quién es. Y este otro Tilton. Bueno, te digo otros más famosos. Paul Yonggi Cho, La Cuarta Dimensión. Ese mezcla hechicería y espiritismo. La razón de que digan que supuestamente podemos pronunciar la palabra creativa y llamar a aquellas cosas que no son como si fueran del mismo modo que lo hace Dios es porque somos dioses, asevera Paul Yonggi Cho. Otros más conocidos en España, Benny Hill. Cuando tú dices yo soy salvo, ¿qué estás diciendo? Tú estás diciendo yo soy un cristiano. ¿Qué significa esa palabra? La palabra cristiano significa yo estoy ungido. ¿Tú sabes qué significa ungido? Significa Cristo. Cuando tú dices yo soy un cristiano, tú estás diciendo yo soy el Mesías en hebreo. Yo soy un pequeño Mesías caminando sobre la tierra. En otras palabras, eso es una revelación chocante. Este hombre llamado Morris Cerullo. Cuando yo subo a una tribuna, ustedes no están mirando a Morris Cerullo. Ustedes están mirando a Dios. Ustedes están mirando a Jesús. ¿Qué les parece? ¿Sabes quién les apoya? Les apoya Paul Crunch. Bueno, ¿y este quién es? Este Jabo. Crunch. Suena como esas chocolatinas Crunch. Bueno, pues este hombre es el dueño, fundador y presidente de la TVN, que es la cadena televisiva religiosa más grande del mundo. Actualmente cuenta con 10.000 estaciones de televisión, incluyendo redes de transmisión por cable, y transmite 24 horas al día a través de 43 satélites. La cadena Enlace en Costa Rica está vinculada a la TVN de Paul Crunch. Es otra de las empresas televisivas de gran fortuna económica. Paul Crunch ha cogido como dogma de fe la palabra de fe de este hombre, de Benny Hill. Él cree que los cristianos somos dioses. Por lo tanto, el evangelio de la prosperidad, de la palabra de fe, del yo decreto, del positivismo, está siendo predicado desde la cadena de televisión más grande de la historia del cristianismo. De ahí, de Estados Unidos, ha pasado a Sudamérica, y de Sudamérica está viniendo a Europa. ¿Qué les parece? Bueno, ¿y cómo estos hombres pueden predicar públicamente en televisión esto y nadie lo refuta? Muy sencillo. Hay mucho interés económico. Muchísimo. Porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Cuando sale un predicador y refuta estas enseñanzas, ¿en qué televisión sale? TVN es la más grande que hay en todo el mundo. ¿Lo imaginan? Cuando sacan un libro, los verdaderos maestros de la doctrina contradiciendo estos movimientos, ¿saben lo que hacen las editoriales? Los descatalogan. Porque para vender uno, venden 20.000 de los otros. Con lo cual, se ha vendido la verdad. ¿Lo entienden? El mundo evangélico se ha convertido en Judas. Te vuelvo a decir, antes sacaban tu Biblia del 60 y era muy buena. Ahora no, ahora les interesa sacarte el dinero. Porque antes había una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora la nueva Trinidad de las iglesias es locales,
dinero y membresía. Y para que venga gente, rebajamos el Evangelio. Y para que haya mucho movimiento, diluimos la palabra de la exigencia. Y dejamos que pase todo. Verdad, verdad. Amén. ¿Me dejáis 2 minutos más? Y termino con esto. Mirad. ¿Por qué digo que todo esto es ocultismo? Mirad. Hace muchos años, cuando hablábamos de ocultismo, estaba lejos de la iglesia. Ahora no. Ahora el ocultismo se ha metido en la iglesia. El movimiento carismático de fe es un movimiento muy cuestionado por sus doctrinas de la visualización, sanidad interior, confesión positiva. Se le llama espiritismo con ropaje cristiano. Muchos grandes siervos de Dios en todo el mundo han predicado en contra de esto. Tiene sus raíces en lo que hemos estado hablando antes, el gnosticismo. Rivalizó con la cristiandad durante los 3 primeros siglos de la era cristiana. Algunos gnósticos enseñaban que había 2 dioses, uno malo que gobernaba la dimensión material y uno bueno por encima que gobernaba la dimensión espiritual. Todos, sin embargo, sostenían que entre las 2 dimensiones existía una serie de leyes espirituales que permitían controlar ambos reinos. Ciertos grupos gnósticos, según ellos espiritualmente superiores, se creían dotados de una gnosis o conocimiento superior por revelación que les permitía aprender a manipular esas leyes místicas para su beneficio. Este principio pagano ha sido y es utilizado en la hechicería y es la base del ocultismo. Una autoridad en el ocultismo escribe que la magia ceremonial es el antiguo arte de invocar y controlar los espíritus mediante una aplicación de ciertas fórmulas. Un mago vestido de vestiduras santificadas y llevando en su vara escrita con figuras geográficas podía, mediante el poder de ciertas palabras y símbolos, controlar a los invisibles habitantes de los elementos y del mundo astral. Traducido en lenguaje gitanico. ¿Cómo es posible que un poderoso espíritu, que es más grande y más poderoso que yo, tenga que someterse a las órdenes de un débil ser humano? Porque entre las 2 dimensiones existía una serie de leyes espirituales que permitían controlar esos reinos. Si yo, a través de ritos, fórmulas o palabras, cumplo las exigencias de esas leyes, esos seres espirituales están obligados a obedecerme. Por eso los magos y brujos utilizan ropas, ciertas palabras, símbolos, diagramas, figuras, para controlar a los invisibles habitantes del mundo espiritual. Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con el Evangelio? Ya está demostrado que estas filosofías son paganas y se basan en principios de hechicería y ocultismo. Cuando estos principios paganos se aplican al Evangelio, salen los archiconocidos modelos de la confesión positiva, la palabra de fe, la visualización, el decretar. Cuando yo cumplo esas leyes espirituales, Dios mismo se ve obligado a cumplir aquello que yo demando. Por eso visualizo. Quiero una bicicleta, Señor, decía este hombre. ¿Qué bicicleta? Tú tienes que visualizar la bicicleta. Y tú tienes que estar embrazado de esa bicicleta. Cuando tú la ves, la visualizas y te quedas embrazado de ella, hay una ley en el mundo espiritual que es la fe, la palabra de fe, el decretar. Cuando tú pronuncias la palabra, estás obligando a los seres espirituales a que hagan lo que tú les estás pidiendo. Muy bien. Yo decreto, tú decreta. Decreta. Pero a montón. Decreto sanidad. ¿De dónde viene? ¿Cuándo en nuestra visión ha habido estas palabras? ¿Cuándo? Los viejos, ¿cuándo las usaron? La Biblia no te dice que decretes, ni confieses. Te dice que ores. ¿Lo entiendes? Y no es lo mismo decretar que orar. Con decretar, estás aquí. Decreto sanidad. Decreto prosperidad. Bueno, ¿y qué?
Y cuando oras, te metes en tu cuarto y te pasas las horas. ¿Qué cuesta más, orar o decretar? El gitano somos como el agua. Siempre buscamos el camino más fácil. Que el gitano, no es que crea eso, es que como ve que trabaja menos. Estaba un gitano en la mina, esto es un hecho real. Y estaba el sargento para allí. Y cuando veía una cosa para hacer, al gitano le decía, gitano, haz esto. Y le mandaba al gitano. Al otro día, gitano, haz aquello. Y le mandaba al gitano, gitano, haz aquello. Hasta que el gitano ya se enfada y dice, pero a ver, mi sargento, ¿por qué siempre me manda a mí a hacer todo? Y dice, porque me he fijado que eres un vago. Y cuando te mando a hacer las cosas, siempre buscas la manera de que te cuesten menos hacerlas. Me fijo cómo lo haces. Lo aprendo y después se lo enseño a los demás. Por eso tiene tanto éxito esto para nosotros. Vemos por la tele, yo decreto sanidad. ¿Me cuesta eso? Decreto. Pero ¿qué es por vagos? La Biblia no dice que nosotros tengamos poder de decretar nada. Solamente es Dios. O aquellas personas que te hacen decir o creer que solamente por la fe Dios obra. Pero cuando Cristo oró, dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que cumple los deseos volubles del hombre. Dios no es nuestro esclavo y yo soy el Dios de Dios. Yo soy el siervo de Dios y Él es mi Dios. Por encima de lo que yo oro, por encima de lo que yo clamo, por encima de lo que yo intercedo, está siempre la voluntad divina. Por lo tanto, ¿qué debe de hacer el hombre? Orar y clamar como siempre nos han enseñado, sea de rodillas, sea sentado, sea de pie, pero con gran clamor y lágrima a aquel que nos puede escuchar. Y cuando terminemos de orar, tenemos que decir, no hay nada en mi oración, no hay nada que te obligue a orar, no hay nada que te haga moverte a ti, simplemente cúmplase tu voluntad y no la mía. Nunca te olvides que eres siervo de Dios. Dios no es un genio, Dios es Dios. Y esos que nada más estamos atando demonios por todos los lados. Lo hemos visto por la tele, pues atar demonios. Venga, normalmente hacíamos marchas de fe. Pues claro, es que no sabíamos más. ¿Sabes? Este jambo lo hace. Pues sí, pues venga, será de Dios. Cogíamos aceite. Yo metía 2 cabezas de ajo. Porque siempre el ajo para los vampiros. Para los vampiros, ¿verdad? Y si coges el aceite y metes pues venga, hay que echar aceite por toda la ciudad. Y nos íbamos con los coches haciendo aceite por todos los sitios. Después nos subíamos a las montañas para reprender a los principados y a las potestades, pegábamos saltos y le hemos atado. Qué contentos nos íbamos. Hemos atado todo. Sábado por la noche, domingo no pasaba nada. Es que lo atábamos con cuerdas muy largas. Entonces, claro, atábamos al diablo. Entonces, como tiene una cadena tan larga, sigue obrando lo mismo. Hay el mismo pecado, la misma iniquidad, la misma opresión. Pues lo atábamos. O atábamos con nudos muy débiles. Lo atábamos el sábado y teníamos que volverlo a atar el martes. Y nada, estábamos atando. ¿De dónde sale eso? Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Mira el contexto, que no habla de eso. Que no, que son paganismo que han metido. Y nosotros en nuestra niñez espiritual lo copiamos. Pero que no hay que atar ni nada. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Mirad, voy a terminar con esto porque si no nos quitamos. Hay el Evangelio de la Prosperidad, como que dicen,
Si tú das a Dios 1000 euros, Dios te sana de una enfermedad incurable. Porque Dios prospera. Si estás en escasez económica, estás en pecado. Entonces tengo que decir, estamos todos medio condenados. No se libra ni el apuntador. Porque estamos... Nos tenemos que afitar ya con una piedra pómez. Porque no tenemos ni para cuchillas, ¿sabes? Está la cosa muy mal. Yo por eso estoy comiendo cada vez más. Digo, cuando venga la crisis ya perderé. Entonces estoy recogiendo. El Evangelio de la Prosperidad. Dijo uno que viendo que los apóstoles oraban y recibían las personas el Espíritu Santo, echó mano y dice, mira, te doy 4.000 euros, te doy 5.000 euros, si me das ese don. Y le dijo el apóstol Pedro, qué fiera, todavía resuenan esas palabras. Tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se gana por dinero. Porque en prisión de amargura y en hiel de oscuridad veo que tú estás. Arrepiéntete de cómo te encuentras. Dios te puede bendecir y prosperar, pero si no tienes una peseta, Dios te sigue amando. Si no tienes para pagarte unos zapatos, Dios todavía te desea. Si no tienes un gran coche, todavía sigues siendo su siervo. Aunque no lleves un traje ni una corbata, todavía eres de Él. No estás en pecado, pero no te da dinero. El Señor reprende el falso evangelio de la prosperidad, que creen que pueden comprar milagros por dinero. Y nosotros lo estamos viendo en la televisión y mandamos dinero a esos lugares. A veces pensamos, prohibido. ¿Y por qué lo prohíben? Es que tan ciegos somos, que están vendiendo a Jesús por dinero y no nos damos cuenta. Digno es el obrero de su salario, pero no por dinero. No se puede predicar el Evangelio por ganancias económicas. No se puede vender la fe. Si amas más al dinero que a Jesús, si amo más al dinero que a Jesús, estoy cometiendo idolatría. Cristo es nuestro principal amor. Mirad, hermanito, no voy a hablar ya nada de la predestinación, otro día si el Señor lo permite, pero os quiero transmitir esto. El problema que tenemos, yo lo quiero ver así. Mirad, el problema que tenemos es un problema de fondo. Yo creo que Dios habla a sus siervos. ¿Por qué tengo que decir esto? Para que no penséis que quiero cerrar el mover del Espíritu. No es eso mi intención. Dios habla a sus siervos. Y yo creo que Dios todavía habla a sus siervos locuras. ¿Qué te parece? Locuras, cosas que tú las ves y dices, están locos. Yo lo creo. Te voy a poner un ejemplo de lo que creo que ha pasado en muchos casos. Va un siervo que está en una iglesia en Argentina y ve que no hay mover de Dios en su iglesia. Pues bueno, pues este hombre dice, tengo que orar. Hay algo que noto que está mal y se mete en ayuno. Se tira un día, se tira una semana, se tira 3 semanas, se tira 30 días de ayuno y a los 30 días Dios le muestra una visión. Y ve cómo en el culto hay una serpiente entrelazada gigante entre las vigas. Y ve la imagen de un mono. Y le dice el Espíritu Santo, esos son principados demoníacos que están operando. ¿Y qué hago, Señor? Coge agua. Coge agua y échala por toda la iglesia. Y repréndelos. Va este hombre, después de 30 días de ayuno, coge el agua del grifo, la echa por la iglesia, reprende los demonios
se marchan y viene un avivamiento. ¿Lo crees que puede pasar? Yo lo creo. Ahora va este hombre y cojo un libro y empiezo a decir, hace tiempo yo estaba de pastor en una iglesia, éramos 20 personas y me puse a ayunar 30 días. Y a clamar. Después de 30 días, Dios me mostró unos principados que operaban, me dijo que los reprendiera, que cogiera agua y lo echara por junto. Y después Dios sacó los principados y nos hemos hecho una iglesia de 2000 además. Pues gloria a Dios. Pero yo, como soy muy listo, que soy gitano, cojo el libro. Si echas agua, la iglesia pasa de 20 personas a 2000. Chica, ¿cuál es el mejor agua que hay? Solán de Cabras. Coge garrafas. Y me gasto 5 euros en garrafas de agua. Voy con las garrafas y empiezo a echar agua por todos los bancos. Toca agua. Usa. Y ahora ve todo el mundo que hace todo esto calado. Que con las aguas, chacho, se reprende todo lo malo. Pues todo el mundo echa agua. ¿Y por qué nos olvidamos de los 30 días de ayuno? Este libro, en muchos casos, lo que está confrontando en muchos casos son las imitaciones baratas del mover del Espíritu Santo. Yo creo que Dios se mueve de formas sorprendentes, incluso locas. Yo soy de la zona de Castilla y yo me acuerdo cuando nuestro hermano Emiliano, que está con el Señor, cuando le traías a uno, ¿qué te pasabas? Le pisaba los pies para que no te escapes. Le cogía así como de la cabeza. Con el paso de los años, es una opinión, creo que al gitano le salió aquí como unas durezas, como esto de la caja de cerillas, como piedra pobre. De tanto orar el gitano, te cogía y te empezaba a hacer así. Gitano que los demonios muchas veces se escondían en los párpados. Ahora imagina el cuadro. Vas a orar, te fijas los pies, te cojas así, te empieza a hacer así de las cejas. Ahora los dedos del gitano, como con piedra pobre. Como lija. A las 3 pasadas te quitan las cejas. Y de tanto estirar que te ponen los ojos aquí. ¿Y cómo sabes? Con visión no frontal, sino lateral. Puedes ver por los lados, como los peces. Te ha dejado las cejas de un pelo. Te ha hecho una depilación en seco. Ahora, imítale al gitano. ¿Quién hacía eso? Él. ¿Por qué? Porque Dios lo usaba así. ¿Qué pasa? Somos imitadores. Y no queremos pagar el precio de una verdadera revelación de Dios. Yo no estoy en contra de que mañana cojas agua y la eches en la iglesia. Si Dios así te lo ha mostrado, hazlo. Pero sí estoy en contra de las baratas imitaciones que queremos tener con los moveres, porque no queremos pagar el precio de un verdadero evangelio sacrificado y abnegado. Eso no vale para nada. Estoy harto de personas que se suben por el púlpito y empiezan a predicarte en tono sudamericano y resulta que son de Cuenca. Señores, ¿qué está pasando? Lo único que estamos haciendo es imitar moveres, imitar gestos, imitar acentos y nos hemos olvidado que Cristo es nuestra fuente. Vemos algo y inmediatamente Jesús a imitarlo. ¿Dónde está la opción? Hay que hacer el gesto así y después a soplar así. Y tiene que ser con el micro, porque sin el micro no funciona. Nos falta mucha relación personal con Jesús. Mucha. Nos falta mucho estudio de la palabra.
hemos alegorizado tanto las escrituras que ahora permitimos cualquier cosa con cualquier tipo de interpretación y estamos diciendo lo que la Biblia no dice, y cuando yo digo lo que la Biblia no dice estoy añadiendo o quitando a lo que las Santas Escrituras están plasmadas, y eso no es bueno. Dios no respalda eso. Te lo vuelvo a repetir, Dios no respalda eso. No cualquier cosa, un verso, y no sabemos ni lo que decimos. ¿Por qué florecen tanto las falsas doctrinas? Porque no hay fundamentalismo en la palabra. No estudiamos la Biblia. Y así después nos está viniendo. He intentado transmitiros 4 cosas. Son 140 folios con explicaciones, con bibliografía. La bibliografía, que son las referencias de donde he tomado todos estos datos. Conociendo el pueblo que somos, he intentado reducirlas lo máximo. Si os puede hacer bien, coger lo que esté bien, lo que no esté bien, no lo cojáis. Total, lo regalamos. Un aplauso para el Señor, que Dios os bendiga.